Hola, chica. ¡Ay! ¡Dios mío! No me digas que se me acabó la tinta justo cuando voy a grabar un vídeo. Vaya. Buen equipo. Yo ya estoy preparada. ¿Y vosotros? ¿Habéis recargado vuestras energías? Pues si no habéis visto el vídeo anterior, correr a verlo antes que este, que no quiero que alguien se me pierda. Y... ¡empezamos ya! Un tiempo después de que muriese el profeta Ismael, paz y bendiciones sean con él, una tribu que vivía en Meca decidió irse de ahí, pero antes de irse taparon el pozo de Zamzam para que nadie pudiese beber de él. Después de eso, la gente de Meca empezó a poco olvidarse de ese pozo. La verdad es que es una pena, porque el agua del pozo de Zamzam es único. ¿Sabes lo que lo hace tan especial? Pues que nunca se acaba. Sí, me habéis escuchado bien. El agua de Zamzam nunca se acaba. Desde que brotó del suelo de debajo de los pies del profeta Ismael, paz y bendiciones sean con él, hasta el día de hoy, miles y miles de personas beben de ese pozo cada año y sigue sin acabarse. Además, siempre que bebemos de ese pozo y le pedimos algo a Dios, Dios nos lo concede. Puede que ese mismo momento, años más tarde, o que nos dé algo mucho mejor que lo que hemos pedido, siempre y cuando lo pidamos desde lo más profundo de nuestro corazón. Ahora vamos a ir directamente a la historia del Señor que empezamos el capítulo pasado. Dijimos que ese Señor era muy generoso y amaba mucho su ciudad, que era Meca. Ese Señor se llamaba Hashem y es el bisabuelo del profeta Mohammed, paz y bendiciones sean con él. Hashem se había casado con una mujer llamada Selma, que vivía en un sitio lejos de Meca. Pero, tristemente, un día Hashem se fue de viaje y murió, dejando a Selma sola. Bueno, no estaba sola, porque Hashem y Selma tuvieron un niño. Selma le puso el nombre de Sheiba, porque tenía una cana en el pelo, y para quien no lo sepa, una cana es un pelo que se ha vuelto blanco. Sheiba creció y un día su tío, que se llamaba Al-Muttalib, vino por él para llevarlo con él a Meca. Cuando Sheiba y su tío llegaron a Meca, como nadie conocía a Sheiba, creían que era un esclavo que Al-Muttalib había comprado en su viaje y le empezaron a llamar Abdul Muttalib. Al-Muttalib no estaba de acuerdo con ese apodo, porque Abdul Muttalib significa siervo de Al-Muttalib, y es que Sheiba era el sobrino de Al-Muttalib y no su siervo. No pasó mucho tiempo y Al-Muttalib murió, así que Sheiba tuvo que ocuparse del cargo de su tío, que era dar de comer y de beber a los peregrinos que venían a Meca de distintos sitios. Pero llegó un día que iba a ser el principio de algo muy importante. Ese día, Sheiba estaba dormido al lado de la Kaaba y soñó que alguien le decía que cavase Taiba. Sheiba le preguntó que qué era Taiba, pero ese alguien se fue y Sheiba se despertó. Este podría haber sido un sueño como cualquiera, pero lo que lo ha hecho diferente es que justo el día siguiente, cuando Sheiba fue a dormir en el mismo sitio que el día anterior, soñó lo mismo, solo que esta vez ese alguien le decía que cavase barra. ¿A qué se refiere ese alguien? ¿Qué son esos nombres? Para saberlo, tenéis que esperar al siguiente capítulo, en el que seguiremos con esta historia tan interesante. Así que hasta entonces, cuidaros mucho y adiós.